Ingolf Turk, de 58 años, nació en Alemania. Era un hombre muy carismático, especialmente en su trato con las mujeres. Tenía manos musculosas y una complexión atlética. Ingolf llamaba la atención cada vez que iba a lugares públicos. Algunos lo llamaban el Arnold Schwarzenegger local, pero a pesar de su apariencia física, era una persona tranquila por dentro. Le gustaba esquiar en los Alpes, fumar cigarros y montar en motocicleta. Según sus propias palabras, cuando era adolescente en la Alemania Oriental, su talento como saltador con pértiga lo llevó al equipo olímpico, aunque solo era suplente. El equipo compitió en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Luego, Ingolf se graduó de la Universidad de Medicina en Berlín, apenas unos meses antes de la caída del Muro de Berlín en 1989. Realizó su residencia en el Hospital Charité de Berlín, uno de los más grandes de Europa. Se convirtió en un experto en prostatectomía laparoscópica, una cirugía poco conocida que se utiliza para extirpar la próstata afectada por el cáncer. La gente se reunía solo para verlo realizar la cirugía. Todos quedaban impresionados por sus habilidades. Era una estrella en su equipo, siempre disciplinado y lleno de determinación. Fue el primero en dominar las tecnologías avanzadas de la época en ese campo. En 2001, Ingolf se mudó a Norfolk, Virginia, Estados Unidos, a pedido del urólogo Gerald Jordan, para enseñarle cómo usar nuevas tecnologías en la prostatectomía laparoscópica. Debía quedarse en los Estados Unidos durante 6 meses. En ese momento, Ingolf estaba casado con una enfermera que conoció en el Hospital Charité. Incluso tenían 2 hijos. Sin embargo, en Virginia, conoció a otra mujer y se casó con ella un año después. Después de pasar medio año en los Estados Unidos, Ingolf regresó a Alemania. Los rumores sobre sus asombrosas habilidades quirúrgicas se extendieron por todo el mundo. Despertó el interés de John Libertino, el presidente del Departamento de Urología del Hospital Leha en Burlington, Massachusetts. Ingolf trabajó en ese hospital durante 6 años. Aunque aún era un respetado médico, ya no era tan vanguardista como antes. Otros cirujanos habían aprendido su técnica, por lo que sus habilidades perdieron exclusividad y él se retiró cada vez más al pasado. El uso de robots asistentes durante la cirugía se estaba volviendo cada vez más popular. Luego, en 2008, Ingolf aceptó la oferta de dirigir el departamento de urología en el Centro Médico de Santa Isabel en Brighton, Massachusetts. Incluso el centro médico utilizó su imagen en un letrero publicitario de cirugía robótica. Ingolf se consideraba uno de los mejores cirujanos en el Centro Médico de Santa Isabel. El hospital incluso hizo un video promocional en el que Ingolf llega al hospital en su motocicleta y luego entrena en el gimnasio, diciendo que ser cirujano es un trabajo físicamente exigente. Mientras dirigía el departamento de urología en Brighton, la segunda esposa de Ingolf solicitó el divorcio. Esto fue en 2015. Sus amigos cercanos consideraron que este segundo divorcio fue una de las situaciones más dolorosas en la vida de Ingolf. Además, fue un proceso largo y agotador. El divorcio duró más de 2 años debido a problemas relacionados con la custodia de sus 2 hijos. La custodia fue otorgada a su ex esposa, a quien Ingolf acusó de ser irracional e histérica, ya que limitaba su comunicación con los niños y se negaba a elaborar un plan conjunto de crianza. La decisión del tribunal de divorcio se emitió el 3 de mayo de 2017. En noviembre del mismo año, Ingolf fue acusado de negligencia por Robert Young, un paciente que afirmó que Ingolf no había eliminado por completo las células cancerosas cuando le extirpó la próstata, lo que provocó la reaparición de la enfermedad. Un año después de esta declaración, el paciente falleció, dejando a 2 niños huérfanos. También en noviembre de 2017, Ingolf conoció a Caitlin McLean, a quien todos conocían como Katie. Ella nació en el pueblo de Dover, Massachusetts, el 15 de agosto de 1974, y luego vivió en Belmont, donde completó la escuela. Katie, pelirroja de ojos azules, tenía 45 años. Criaba a 3 hijos de relaciones anteriores, Sophie, Mary Grace y Sam.
Katie estudió terapia ocupacional en la Universidad de Massachusetts y trabajaba en una guardería, practicando el Reiki, una forma de medicina alternativa japonesa que pertenece a lo que se conoce como terapia energética, en la que se transfiere y dirige la energía de un instructor a un paciente, promoviendo la curación emocional y física. Katie tenía su propio negocio de Reiki llamado Energía y Curación del Abedul. Sus amigos confirmaban que la terapia energética era su pasión y siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, ya que creía que el amor podía sanar las heridas más graves. A Katie también le encantaba pasear por el bosque y la playa en Massachusetts. Le gustaban los girasoles y las hortensias azules, y tenía el don de hacer nuevos amigos casi en cualquier lugar. Era voluntaria en muchas organizaciones y organizaba fiestas navideñas anuales. Ingolf y Katie se conocieron en línea en noviembre de 2017. En ese momento, ambos ya estaban divorciados. Katie, quien vivía en una pequeña casa en Sudbury, notó la robustez física de Ingolf y su historia sobre comenzar a trabajar como cirujano en la Alemania comunista. Ingolf poseía una casa de 500 metros cuadrados que tenía un valor aproximado de unos $7 millones. El hombre estaba impresionado por la belleza de Katie y su naturaleza maternal cariñosa. Para su cita, fueron a un restaurante con música en vivo y luego dieron un paseo en motocicleta por Dover. Después de 4 meses de relación, Ingolf le hizo una propuesta de matrimonio a Katie y le pidió que se mudara con él junto a sus hijos. También le propuso vender su casa. Katie y sus hijos se mudaron con Ingolf 4 meses después de la propuesta, en marzo de 2019. A partir de ese momento, Katie comenzó a gastar $1,000 al mes para ayudar con la hipoteca de la casa, así como para renovar el gimnasio en el sótano y la piscina al aire libre. Por las noches, la pareja paseaba por las calles de Dover, tomados de la mano, junto con su labrador llamado Cooper. Según los vecinos, eran simplemente la pareja perfecta. La licencia terapéutica de Katie venció en agosto de 2019, pero Katie no la renovó porque Ingolf quería que dejara de trabajar inmediatamente después de mudarse. Es posible que los vecinos se enteraran de esto o sospecharan algo extraño. En 2019, la vida de Ingolf cambió drásticamente en su vida profesional y personal. El 31 de mayo de 2019, Ingolf realizó su última consulta en el Centro Médico Santa Isabel. En noviembre de ese año, la Fiscalía General de Massachusetts le exigió que pagara $150,000 al programa Men's Health por procedimientos quirúrgicos que no había realizado y por consultas en las que no había estado presente durante 6 años. Además, si quería seguir practicando la medicina, tendría que financiar el programa por varios años. Los empleados del Centro Médico Santa Isabel confirmaron que se despidieron oficialmente de Ingolf en febrero de 2020. Después de eso, la relación entre Ingolf y Katie comenzó a deteriorarse. Ingolf pasaba mucho tiempo en casa, en un estado de ánimo deprimido y empeoraba la situación con grandes cantidades de alcohol. No dormía lo suficiente, a veces se despertaba en medio de la noche para ir al gimnasio y rara vez se duchaba. Ingolf no le contó a Katie sobre la investigación de la fiscalía ni sobre la acusación de negligencia. Un día, ella se enteró de todo cuando él viajó a Alemania y ella miró en la caja fuerte que Ingolf tenía en casa. Fue entonces cuando encontró toda la documentación sobre ambos casos. Cuando vio esos documentos, sintió como si no conociera a Ingolf en absoluto, algo que compartió con los vecinos. Los cambios en el estado de ánimo y el comportamiento de Ingolf se volvieron cada vez más evidentes. Había signos claros de inseguridad y celos. Una vez abrió un armario y lo encontró desordenado. Entonces sacó todo y le ordenó a Katie que ordenara el armario. Además, Ingolf le prohibió conducir tanto su Mercedes-Benz como el Jeep de la mujer. En diciembre de 2019, tuvieron una pelea en el dormitorio, y en ese momento, Ingolf agarró a Katie y la golpeó contra el respaldo de la cama, apretando una mano alrededor de su cuello y la otra sobre su boca y nariz. Katie se sintió mareada. Cuando recuperó el conocimiento, gritó tan fuerte que uno de sus hijos la escuchó y subió a la habitación. Más tarde, Katie le escribió a uno de sus amigos cercanos que antes de cerrar los ojos, solo veía el rostro de Ingolf distorsionado por la ira.
pensó que él quería matarla. Después de la pelea, Ingolf se disculpó y le dijo que la amaba. La semana siguiente, volaron a Las Vegas y se casaron en una iglesia. El 11 de enero de 2020, Katie apagó su teléfono mientras estaba haciendo una sesión de masaje Reiki. Cuando regresó a casa, Ingolf la esperaba en la puerta de entrada y trató de llamarla muchas veces. Cuando ella se acercó a él la agarró con sus enormes manos, la levantó del suelo y la soltó. Katie cayó de espaldas, golpeándose tan fuerte que sus zapatos salieron volando de sus pies. Cuando le preguntó por qué la arrojó al suelo, él respondió que todo fue un malentendido, que ella simplemente se resbaló de sus manos. Menos de un mes después de este incidente, Katie fue a la estación de policía en Dover y dijo que planeaba divorciarse y quería que la policía estuviera presente. No quería presentar cargos para no hacer público el divorcio y no causar más problemas a Ingolf. Según los informes judiciales, los documentos de divorcio estaban listos el 7 de febrero. Katie informó a la policía que su esposo se volvió más agresivo y controlador después de perder su trabajo. Como prueba, mencionó que Ingolf usaba una aplicación de rastreo para saber siempre dónde estaba ella. También revisaba su teléfono para saber con quién hablaba, y en su casa había cámaras por todas partes. En una ocasión, le pidió a Katie que imprimiera su lista de llamadas entrantes y salientes para conocer más sobre esas personas. Katie tenía una figura tonificada y corría. Ingolf comenzó a controlar su peso. Uno de los amigos de Katie notó que ella cambió desde que comenzó su relación con Ingolf. Su maquillaje se volvió descuidado y su cabello no estaba tan bien cuidado como antes. Parecía que le habían drenado la energía. Un día, mientras estaba sentada con su hijo menor, ayudándolo con un proyecto escolar, Ingolf se acercó a ellos y le dijo que él era el rey de ese castillo y que ella era solo una invitada. Se inclinó y cortó un mechón de su cabello pelirrojo. Cuando Katie intentó detenerlo, se cortó con las tijeras. Cuando organizaron una fiesta en casa, Katie aprovechó la oportunidad para decirles a algunos amigos que ya no podía soportar este matrimonio. Ingolf se enteró de esto. Después de que los invitados se fueron, Katie se acercó a su esposo y se sentó en su regazo, pero él la empujó al suelo. En ese momento, decidió ir a la policía y contarles todo lo que había estado sucediendo en los últimos meses. También expresó su preocupación por las armas de fuego que Ingolf tenía en casa. Cuando la policía escuchó acerca de las armas y de lo que había ocurrido, sonaron las alarmas de inmediato. Dado que el estrangulamiento de Katie por parte de Ingolf en diciembre de 2019 es uno de los signos más seguros de que la violencia doméstica puede convertirse en homicidio, la policía le pidió a Katie que presentara una denuncia oficial, y ella estuvo de acuerdo. La mujer se subió a su jeep y se dirigió hacia el tribunal del condado. Allí le dijeron que después de presentar la denuncia, debía regresar a la policía para recibir ayuda. Cuando comenzaron los trámites documentales, Ingolf entró por la puerta y dijo que había venido porque estaba preocupado de que su esposa estuviera dando declaraciones falsas en su contra. Afirmó que Katie lo celaba y controlaba, y que nunca había ejercido violencia contra ella. Cuando a Katie le entregaron una orden de alejamiento, se subió a su automóvil y se fue a casa, en lugar de dirigirse a la policía, como se le había recomendado. Mostró la orden a Ingolf, pero él se negó a abandonar la casa. Asustada, Katie llamó a la policía, y varios autos se dirigieron hacia la casa de Ingolf. Cuando llegaron, él los recibió. Los oficiales le ordenaron que los llevara a la caja fuerte donde guardaba las armas de fuego. Confiscaron 5 pistolas y municiones, así como su licencia de armas. Luego, Ingolf recogió sus cosas y se fue. Vivía en habitaciones de hotel y en una casa rodante que pertenecía a un amigo en Florida. A pesar de que ya no vivía con Katie y sus hijos, Ingolf aún buscaba formas de recordarse. Canceló la entrega de agua potable y logró que la compañía que la suministraba retirara toda el agua no utilizada que ya estaba en la casa. Intentó llevarse el jeep de Katie y ajustó la calefacción para reducir la temperatura en la casa, lo que la hizo sentir frío. El 6 de febrero de 2020, fue citado a comparecer en la corte por violar la orden de alejamiento.
También se le acusó de agredir a un miembro de la familia, 2 cargos de agresión con arma de fuego y un cargo de estrangulación. Ingolf declaró su inocencia. La decisión del juez fue un golpe para Katie. Ingolf tenía que vender la casa, y Katie y sus hijos tenían que mudarse en julio de 2020. A pesar de que estaban casados, la casa estaba registrada solo a nombre de Ingolf. Katie le confesó a un amigo a quien había contratado como guardaespaldas que Ingolf tenía un enorme ego y un carácter despótico. Que toda su vida había trabajado para crear la imagen de una buena persona y un cirujano brillante. En el fondo, sufría del complejo de Dios, típico de los narcisistas. También, Katie descubrió que a pesar de la afirmación de Ingolf de que en 1980 viajó a Moscú como parte del equipo olímpico de reserva, en realidad no era cierto. 2 de los 3 miembros de ese equipo no conocían a Ingolf. A pesar de todo esto, a principios de mayo de 2020, Katie le dijo a un vecino que ella y Ingolf se habían reconciliado y planeaban asistir a sesiones de terapia familiar. Dijo que estaba muy contenta de que sus hijos pudieran completar su educación en Dover. El 4 de mayo de 2020, Katie solicitó levantar la orden de restricción, diciendo que se sentía segura con él y creía en su intención de salvar el matrimonio. El juez acordó levantar la orden, pero no retiró los cargos, por lo que Ingolf tuvo que mantenerse fuera de la casa hasta que se resolviera el caso. El 13 de mayo de 2020, el juez denegó la solicitud de Ingolf para regresar a casa. Esto fue una de las condiciones que le permitían mantenerse en libertad. Violando la orden, Ingolf regresó a casa para cenar con su familia. Después de la cena, él, Katie y los niños comenzaron a pelear debido a los celos y los mensajes de texto. Katie no quería que los niños escucharan su pelea, así que subieron a su dormitorio y cerraron la puerta. Más tarde esa noche, el 14 de mayo de 2020, uno de los niños en la cama escuchó el sonido de un golpe, otro notó el ladrido del perro y los pesados pasos de Ingolf. Cuando los niños se despertaron al día siguiente, reinaba un completo silencio en la casa. La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave y ninguno de los autos estaba en su lugar. Además, los amigos de Katie e Ingolf recibieron extraños mensajes de Ingolf a las 4:30 de la madrugada en los que la acusaba de ser un demonio vengativo que jugaba y manipulaba a todos. Cuando los amigos intentaron ponerse en contacto con él, no respondió a llamadas ni mensajes. Tampoco pudieron comunicarse con Katie. Los niños, al no encontrar a su madre, llamaron a su padre, quien se dirigió a Dover. Al no encontrar a su esposa, se puso en contacto con la policía y denunció su desaparición. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Durante la pelea en la habitación esa noche, Katie golpeó a Ingolf en la cabeza con un vaso. Él la agarró del cuello y la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Ella se desmayó y murió. Después de eso, el hombre se llevó su cuerpo y lo ocultó. El viernes 15 de mayo de 2020, la policía descubrió que ambos autos propiedad de la pareja estaban estacionados junto al Residence Inn, donde Ingolf había reservado una habitación y debía quedarse desde el 8 hasta el 17 de mayo. Ocasionalmente se quedaba allí después de que él y Katie comenzaron a vivir por separado. La policía golpeó la puerta y llamó a su nombre, pero no hubo respuesta. Solicitaron a un empleado del hotel que abriera la puerta y encontraron a Ingolf sangrando en las sábanas blancas con cortes en la cabeza, la muñeca izquierda y rasguños en las piernas. Junto a él había una jeringa y un cuchillo. Estaba inconsciente cuando lo llevaron al hospital Northwood. Al mismo tiempo, se realizaba una búsqueda de Katie, quien no estaba en la habitación del hotel. La policía de Norfolk ingresó a la casa de Ingolf, derribó la puerta de su dormitorio donde encontraron la bolsa y el teléfono de Katie. Ingolf recuperó la conciencia 24 horas después de que lo encontraran en la habitación del hotel. El sábado 16 de mayo de 2020, durante el interrogatorio, confesó el crimen y dio la ubicación exacta donde había escondido el cuerpo de Katie. Después de matarla en su propia casa, Ingolf colocó el cuerpo en su automóvil y se dirigió a una mansión recientemente construida y aún no vendida, que estaba cerca de su casa y estaba desocupada.
sumergió el cuerpo en el estanque de la propiedad y colocó piedras en los pantalones de yoga de Katie para aumentar su peso. Esta fue la única prenda que tenía puesta la víctima. Los buceadores encontraron el cuerpo de Katie el sábado 16 de mayo a las 11 de la noche. Ingolf escondió su cuerpo a menos de 2 cuadras de su casa. El cuerpo, boca abajo, estaba a 5 metros de la orilla en unos pantalones de yoga llenos de piedras. Tenía hematomas en el cuello y en los músculos del cuello, hematomas en el cuero cabelludo y en el cerebro. La causa de la muerte fue asfixia. Katie fue una de las 6 mujeres en Massachusetts asesinadas por sus parejas desde el inicio de la pandemia. Además, su caso fue el primer asesinato registrado en Dover en años. A pesar de que Ingolf admitió el crimen y proporcionó la ubicación del cuerpo a la policía, el 18 de mayo de 2020 se le presentaron cargos en el tribunal. Declaró su inocencia. Ingolf fue detenido por homicidio en la cárcel de Norfolk, sin derecho a fianza. Los cargos previos de agresión fueron retirados. La defensa de Ingolf no impugnó la decisión, pero recordó que tenía una reputación como excelente cirujano. Entre las personas a las que ayudó y salvó vidas a lo largo de los años, había personas de todas las nacionalidades, religiones y razas. También argumentaron que Katie solicitó una orden de restricción para convertirse en copropietaria de la casa de Ingolf. Prometieron buscar una absolución cuando el caso llegara a juicio. Solo Katie llegó a conocer al verdadero Ingolf Turk, un hombre que estranguló a su esposa en un ataque de ira incontrolable. Esperamos que no vuelva a causar daño a nadie más.